Listo, ya puede comenzar, doctor. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación a Yasmín, a la SOCIEM de la Universidad de Oriente y a la FELSOCEM por permitirme dar esta charla y sobre todo pues a los estudiantes de medicina que sigan estudiando a pesar de las adversidades. Hoy quiero dar cataratas sobre todo generalidades más que actualizaciones porque siento que algo de medicina general es más saber de la patología, de las causas, de los diferentes tipos y de la principal método que tenemos para la cirugía de cataratas más que de actualizaciones porque ya es algo como que más de especialidad. Quiero que se lleven pues de esta charla es conocer bien qué es el cristalino, qué es la catarata y la principal técnica. Comenzando entonces con la anatomía del cristalino, como su nombre lo dice, este es un lente transparente biconvexa que tiene tres principales funciones. Él mantiene su transparencia para poder refractar la luz y que llegue a la retina y permite el fenómeno de acomodación, que es el aumento del diámetro anteroposterior del mismo, que permite la visualización de objetos cercanos. El cristalino se encuentra, déjenme colocar el puntero, el cristalino se encuentra por detrás del iris y anterior al humor vítreo. Él se encuentra suspendido a través de unas zónulas muy resistentes, que son unas fibras elásticas y resistentes, que lo mantienen suspendido y unido al cuerpo ciliar. Asimismo, él presenta un índice de refracción de 1.4 en el centro que disminuye en la periferia. Pasando una línea imaginaria entre su polo anterior y polo posterior es el denominado eje óptico y el ecuador es su máxima circunferencia. Permite un poder refractivo del ojo de 15 a 20 dioptrías y este es un tejido que no es estático, sino va evolucionando a lo largo de la vida, siendo de un diámetro anteroposterior antes de los 50, que puede ser de 3.5 a 4 milímetros e incluso llegar a los 5 milímetros después de los 50 años. Su diámetro va aumentando desde la niñez a la adultez, al igual que su peso y su volumen. Entre las principales estructuras del cristalino tenemos el epitelio anterior, la corteza, la cápsula y el núcleo. La cápsula es una membrana basal transparente, la cual está constituida principalmente por colágeno tipo 4. En la zona más externa se encuentra la lámina sonular, que es donde se adhieren estas fibras sonulares que lo mantienen suspendido, y la cápsula va a estar más gruesa en la porción preecuatorial y postecuatorial, siendo esta cápsula muy importante en el momento de la cirugía, ya que nosotros extraemos es el contenido del cristalino y dejamos esta cápsula principalmente la posterior intacta, porque ahí es donde vamos a alojar el lente intraocular que vamos a implantar. Por lo tanto, es más delgada en su polo posterior y una de las principales complicaciones que se produce en la cirugía de catarata es la ruptura de esta cápsula, que incluso puede ser de 2 micras. El epitelio se encuentra ubicado por debajo de la cápsula anterior y se extiende hasta el ecuador del cristalino. Es una capa única de células epiteliales en la cual se encuentra formada por una zona central en la cual se da el transporte de todos los solutos, y en la zona ecuatorial se da en la forma, es la zona germinativa donde se producen todas estas fibras sonulares, las cuales estas células se van extendiendo hacia la zona germinativa. Una vez allí van perdiendo organelas, se elongan y forman todas las fibras del cristalino a lo largo de la vida, que comienza incluso en la edad fetal. Es la zona de máxima actividad de síntesis premitótica del ADN. El núcleo y la corteza, es importante saber que en el cristalino ninguna célula desaparece. A medida que en la zona germinativa se van produciendo las fibras del cristalino, todas ellas van migrando hacia el centro y formando el núcleo. Estas fibras se van compactando y formando las diferentes estructuras internas del cristalino, que son el núcleo y la corteza.
El núcleo está constituido por las fibras más antiguas, que incluso lo denominamos el núcleo embrionario y el núcleo fetal, que se encuentra en el centro. Y ya las fibras más externas son las fibras más nuevas, que denominamos corteza. Las suturas es la interdigitación de las prolongaciones apicales, que es una sutura anterior en forma de Y las interdigitaciones basales es una sutura llamada posterior en forma de Y invertida. En esta imagen vemos una micrografía electrónica de barrido que muestra las interdigitaciones de estas fibras cristalinas. Las fibras sonulares, como lo dije anteriormente, son unas fibras muy elásticas pero resistentes, que van a unirse a la porción anterior, a la porción de la cápsula del cristalino en la porción preecuatorial y postecuatorial, y las cuales nos van a mantener unidos al cuerpo ciliar. Se origina el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar y se inserta a 1.5 milímetros por delante y 1.25 milímetros por detrás del ecuador en la región de la cápsula. Estas fibras pueden medir incluso de 5 a 30 micras de diámetro y se encuentran constituidos por fibrillas de 8 a 10 nanómetros de diámetro. La composición bioquímica del cristalino es muy importante, ya que en un 33% se encuentra constituido por proteínas y muy escasa cantidad de agua. Al haber un aumento o un desequilibrio en el metabolismo del cristalino, se produce el ingreso de agua al mismo y se produce la catarata. Las principales proteínas del cristalino son proteínas hidrosolubles en un 80%, que son proteínas intracelulares. Entre ellas se encuentran las alfa, las beta y las gamma. Y las no hidrosolubles son las de menos proporción, de menos cantidad, y estas son las solubles en urea, que son las citoesqueléticas, y las insolubles en urea. Dentro de las hidrosolubles, la alfa son las más grandes. Ella tiene la capacidad de impedir que se desnaturalicen e igualmente impiden la insolubilización de las demás proteínas, y por lo que retrasa la formación de catarata. Mientras que las cristalinas beta son las más abundantes y las gamma son las más pequeñas. Dentro de las no hidrosolubles, las solubles en urea, se encuentran en los filamentos intermedios como la bipectina y los filamentos arrosariados, que al haber una desestructuración de estos filamentos se produce alteración de las estructuras de las fibras del cristalino y por lo tanto la formación de catarata. Las fibras o las proteínas no insolubles, que son a su vez insolubles en urea, se encuentran la proteína intrínseca mayor, las cuales predominan en el núcleo, y ellas minimizan el espacio extracelular. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en el envejecimiento es algo normal y natural que en toda persona se produzca la agregación de las proteínas, que a la larga va a producir la opacidad del cristalino. Las proteínas no hidrosolubles, que como dije anteriormente eran las más escasas, al haber envejecimiento y pues con el paso del tiempo van a aumentar las proteínas no hidrosolubles, y aquellas proteínas que son hidrosolubles se van a convertir incluso en hidrosolubles. Estas nos van a permitir que se produzca un color pardo en el núcleo, que es la denominada catarata uronescente. Y también se produce un depósito de pigmento llamado urocromo, que le da esa coloración parduzca, sobre todo en estadios más avanzados. Entonces, ahora bien, ¿qué es la catarata? La catarata no es nada más que la opacidad del cristalino. Proviene del griego cataractes, y el del latín lo tradujeron al término catarata. Asimismo, los árabes la tradujeron al término cascada. Si bien puede significar cascada o una caída, también lo asemejaron con un flujo descendente o como que el cierre de las compuertas de los castillos medievales. Sin embargo, los árabes determinaron que se asemejaba a una caída de agua o un flujo que descendía y producía una opacidad que nublaba la visión y pues producía esta coloración como que azulada en cataratas ya más avanzadas. La OMS determina que el 80% de las personas mayores a
años presentan ceguera y que la causa de ceguera reversible más común en estos pacientes es la catarata, predominantemente en países de bajos ingresos. Es importante destacar que también determinan que en Venezuela, Argentina y otros países de América Latina no es tanto el desconocimiento de esta patología, sino la imposibilidad de una atención médica y pues quirúrgica por los bajos recursos. Las cataratas las podemos dividir en cataratas adquiridas y cataratas congénitas. Las cataratas adquiridas son aquellas relacionadas a la edad en las cuales según su morfología puede ser subcapsular anterior, subcapsular posterior, nucleares o corticales. También estas cataratas, según la edad, se pueden dividir según su grado de madurez en inmaduras, en maduras, hipermaduras y morganianas. Las cataratas preseniles pueden estar asociadas a diabetes mellitus, especialmente diabetes mellitus tipo 1, también a distrofia miotónica, dermatitis atópica y neurofibromatosis tipo 2. Otro tipo de catarata adquirida encontramos la traumática, que es posterior a un trauma, bien sea contuso, un shock eléctrico o incluso radiaciones ionizantes o infrarrojas. También encontramos las cataratas secundarias a fármacos como esteroides, amiodarona, la clorpromazina y el halopurinol. Y las cataratas complicadas son aquellas en las cuales se relacionan a procesos de patología intraoculares como uveitis, glaucoma, miopía patológica y distrofia hereditaria. Entre las cataratas congénitas encontramos las que no se encuentran asociadas a enfermedades sistémicas, que son de causa hereditaria, como las cataratas zonulares, la polar y entre otras como la de puntos azules. Y aquellas cataratas congénitas asociadas a enfermedades sistémicas, tenemos enfermedades metabólicas como la galactosemia, el síndrome de Lowe y las asociadas al TORCH. También en síndromes cromosómicos como el de Down, Patau y Edwards se encuentran gran asociación principal causa de catarata en estos pacientes. Entonces, ahora bien, la catarata senil es la catarata más común, pues es la catarata del envejecimiento. En ella se produce un aumento del peso y del grosor del cristalino con la disminución de la acomodación. Se produce modificación de proteínas en estos cristalinos, por lo tanto, como lo comentaba anteriormente, hay aumento de las proteínas no hidrosolubles y, por lo tanto, una disminución de la transparencia del cristalino y dispersión de la luz, aumentando la acumulación de pigmentos y ese color parduzco característico principalmente en cataratas avanzadas. Las cataratas seniles las podemos clasificar en cataratas nucleares, corticales y subcapsular posterior. La catarata nuclear se produce una cantidad excesiva de dispersión lumínica y ese color o ese amarilleo que es característico de este tipo de cataratas. Es de localización central y progresan con lentitud. Es normal que los pacientes incluso nos llegan a la consulta y no desconocen la presencia de catarata porque manifiesta que ven perfectamente. E incluso pacientes que veían anteriormente que usaban anteojos o lentes para ver de lejos y de cerca, ya ahorita manifiestan que incluso pueden ver de cerca con normalidad y que anteriormente no lo podían hacer, ya que hay cierto grado de miopización en estos pacientes por el aumento del diámetro anteroposterior del cristalino. Ya en estadios más avanzados puede haber afectación de la visión lejana e incluso diplopía monocular. Hay una alteración de la percepción de colores, especialmente el azul, pues por la presencia de ese color amarillo o ese color parduzco del cristalino, y en estadios más avanzados se ve el color pardo. Las cataratas corticales se produce una disgregación local de la estructura de las fibras maduras. Vemos que pueden ser bilaterales y asimétricas y los pacientes manifiestan deslumbramiento principalmente cuando están manejando y hay un deslumbramiento a las luces del carro. También puede haber diplopía monocular y los signos que se ven en este tipo de catarata, como lo vemos en la imagen, es la presencia de esas apolas o fisuras de agua en la corteza tanto anterior como posterior del cristalino. Siendo ya en estadios más avanzados, vemos cómo hay opacidades uniformes que van de la periferia al centro.
Estos pacientes al principio, en estadios iniciales, no presentan disminución de agudeza visual importante, sino el deslumbramiento, como lo dije anteriormente, ante los faros de los carros, principalmente cuando están manejando, y ya cuando hay una prolongación más de la periferia hacia la parte central, es que produce disminución importante de la agudeza visual. Este tipo de cataratas podemos clasificarla también en cataratas maduras, en la cual hay una opacidad total que va desde la cápsula al núcleo, y vemos cómo son características, una característica de este tipo de cataratas es la coloración blanca y una opacidad total. También tenemos las cataratas intumescentes, las cuales son cataratas maduras en las cuales se absorbe agua y estas se hinchan, es decir, se llenan. Comenté anteriormente que la mayor proporción o la mayor composición del cristalino eran las proteínas con escasa agua, y en estas ya hay un aumento o entrada de agua al cristalino, y por lo tanto se ve esa catarata intumescente o, por así decirlo, hinchada. La catarata hipermadura, el material cortical se va degenerando y este pasa a través de la cápsula, la cual se contrae y se arruga como vemos en la imagen. Y la catarata morganiana es aquella en la que hay una liquefacción de la corteza y hay un desplazamiento del núcleo. No sé si lo ven en la imagen, como el núcleo se desplaza, y incluso le pedimos al paciente que cambie su mirada y vemos cómo este núcleo se va desplazando a lo largo del bolsa capsular. La catarata subcapsular posterior se puede observar en pacientes jóvenes y presentan una localización axial. Estas en sus estadios iniciales pueden presentar un brillo iridiscente de las capas corticales posteriores, y ya esto se debe a que hay una migración de las células. No sé si recuerdan la imagen, imágenes anteriores donde comentaba que el epitelio del cristalino en la porción del ecuador, esas células epiteliales migran a la parte posterior en la porción anterior de la cápsula posterior, y de ahí aumentan en número y en tamaño, dando esta opacidad granular o en forma de placa en la parte posterior de la cápsula posterior, en la parte anterior de la cápsula posterior. En estos pacientes es común el deslumbramiento e incluso la diplopía monocular. Vemos como en estadios ya más avanzados hay aumento de esas vacuolas. El paciente ya puede presentar una mala visión, principalmente en la cercana, y es común también tanto en pacientes jóvenes como pacientes que tienen uso crónico de esteroides o que tienen antecedentes de inflamaciones intraoculares, enfermedades inflamatorias, radiaciones, incluso el consumo de alcohol. La catarata por medicamentos, comenté anteriormente, lo de la subcapsular posterior es común en estos pacientes que tengan el antecedente del uso de esteroides, bien sea de forma sistémica, tópica, incluso subconjuntival e inhalada. Y se produce la característica catarata subcapsular posterior. Esta va a estar muy relacionada con la dosis y la duración del medicamento. Las fenostiacidas también pueden ocasionar un tipo de catarata en la cual hay un depósito de pigmentos en el epitelio anterior del cristalino. Como vemos en la imagen, tienen una configuración axial y hay escasa alteración de la agudeza visual en estos pacientes. Otros medicamentos que pueden ocasionar cataratas se encuentran en la miodarona, que si bien se observa más que todo alteraciones a nivel del epitelio corneal, también pueden provocar la presencia de cataratas en forma de un depósito estrellado en la porción anterior axial del cristalino. En cuanto a otros medicamentos como estatinas, también a dosis altas se ha visto relacionado con el aumento del riesgo de catarata y el uso de mióticos, en los cuales pueden provocarse vacuolas detrás de la cápsula e incluso en el epitelio anterior del cristalino. Las cataratas traumáticas es una causa común en pacientes jóvenes, principalmente posterior a un trauma contuso. Observamos un anillo de Boussius en el cual es la acumulación o la presencia de pigmento en el ribete pupilar en la cara anterior del cristalino, y no suele afectar la visión ni provocar ningún disconfort en el paciente, sino puede ser un hallazgo en la consulta.
Otro tipo de catarata traumática es en la forma de estrella o roseta, la cual tiene una localización axial y está relacionada con traumas contusos. Incluso podemos observar cataratas posteriores a lesiones perforantes o penetrantes del globo ocular. Posterior a una catarata traumática y ante la presencia de un cuerpo extraño intraocular puede haber la acumulación bien sea de hierro o una acumulación ferrosa o una acumulación de cobre dependiendo del material del cuerpo extraño intraocular. Siderosis lo denominamos a cuando hay un acúmulo de hierro tanto en la malla trabecular, en el epitelio del cristalino y en la retina. Y observamos cataratas con un tinte amarillento en el epitelio y las fibras corticales que pueden avanzar a formar una catarata cortical completa. Cuando este cuerpo extraño intraocular es de cobre, se denomina chalcosis, y en la cual hay acumulación de cobre en la membrana de Dessen, en la cápsula anterior del cristalino y en las membranas basales, dando la característica catarata en forma de girasol, en la cual hay un acúmulo de pigmento amarillo pardo en la cápsula del cristalino y en el polo axial anterior, que se extiende desde el polo axial anterior hasta el ecuador. Otro tipo de catarata por trauma puede ser un trauma eléctrico en el cual hay una coagulación de las proteínas. Al inicio se observa con las cristalinianas de la periferia al centro de la porción anterior del cristalino y en estadios más avanzados va a dar estas formas como lineales en la corteza subcapsular anterior. Dentro de las cataratas por radiaciones tenemos las radiaciones ionizantes, en las cuales como en pacientes jóvenes se dan opacidades puntiformes en la cápsula posterior del cristalino y son características las cataratas subcapsulares anteriores y en forma de pluma. Las radiaciones infrarrojas también pueden provocar desprendimientos de los estratos más externos de la cápsula anterior y se ve una exfoliación en la cual se enrolla sobre sí misma, muy común en pacientes que son sopladores de vidrio. Las radiaciones ultravioletas se han visto relacionado con aumento del 10% del riesgo de la presencia de cataratas, principalmente las cataratas corticales. Dentro de las cataratas metabólicas tenemos las asociadas a la diabetes mellitus, en la cual hay un aumento del sorbitol que produce pues, la entrada de agua al cristalino y formación de cataratas. En estos pacientes hay menor amplitud de acomodación, incluso miopía, y se observa una catarata en copo de nieve en los cuales hay cambios subcapsulares extensos y de la corteza. Estos pacientes suelen ser principalmente pacientes con diabetes mellitus tipo 1 jóvenes y que tienen pues, más tiempo de evolución de la enfermedad que incluso pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y puede incluso ser de inicio repentino. Entre otro tipo de catarata metabólica podemos encontrar la galactosemia, en la cual ya sabemos que es una incapacidad en el metabolismo de la galactosa, una enfermedad autosómica recesiva, en los cuales son bilaterales y se puede observar incluso en las primeras semanas de vida. El tipo de catarata en la cual observamos en estos pacientes es la catarata en gota de aceite, en la cual se compone el núcleo y corteza profunda del cristalino. Y lo importante en este tipo de cataratas es que una vez que se ha iniciado el tratamiento sistémico en estos pacientes, en estadios tempranos puede ser reversible. Por lo tanto, es la única catarata en la cual puede ser reversible mediante un tratamiento sistémico. Ahora bien, ya conociendo todos los tipos de cataratas, es importante que ustedes sepan que hay dos procedimientos básicos en oftalmología para la extracción de la misma. Nosotros le llamamos como que la cirugía antigua y la cirugía moderna. La cirugía antigua no se puede realizar incluso en cataratas muy avanzadas en la cual hacemos una ampliación o una incisión de 10 milímetros aproximadamente del globo ocular para extraer el contenido de la catarata completo. Sin embargo, voy a mostrarles aquí un video de la técnica moderna de fotoemulsificación, que es incluso la técnica más utilizada actualmente.
Ok, nosotros comenzamos la cirugía con una incisión principal en córnea clara con un cuchillete que varía en su tamaño, puede ser de 2 a 3 milímetros. Introducimos una sustancia viscoelástica para proteger los diferentes tejidos intraoculares, tanto la córnea como el iris. Hacemos una incisión accesoria para un segundo instrumento. Posteriormente, con una pinza especial, realizamos una cápsula rexis circular continua, mientras el rasgado de la cápsula anterior del cristalino, hacemos una rexis circular de aproximadamente 5 milímetros en la cápsula anterior. Esto es importante que no sea ni muy grande, porque entonces después va a haber el desplazamiento del lente intraocular que implantemos, ni muy pequeña, porque nos complica la cirugía. Anteriormente la técnica se hacía en abre-lata, pero esta es una de las técnicas últimamente más utilizadas. Posteriormente realizamos una hidrodisección con solución balanceada para separar la cápsula de la corteza y del núcleo. Vemos cómo pasa una ola en la porción posterior, no sé si la observan, que es el que ya nos indica en el cual hay una separación exitosa. También es importante verificar que hay una rotación del núcleo para poder extraerlo con mayor facilidad. Introducimos la pieza de FACO. En la facomulsificación es la utilización de ultrasonido. A través de esta pieza vamos a hacer un surco central para poder dividir el núcleo duro o denso central, como lo comentaba anteriormente. Lo dividimos en 2 fragmentos para poder extraerlo con mayor facilidad. Esta punta de FACO tiene en su bisel aspiración y ultrasonido, mientras que a las aberturas que vemos a los lados es una irrigación constante de solución balanceada, que nos permite que la punta no se recaliente y no queme la incisión ni afecte las estructuras intraoculares, y a su vez pues nos mantiene formada la cámara anterior. Aquí hicimos la rotación del núcleo, profundizamos el surco, y con la ayuda del segundo instrumento y de la punta del FACO vamos a separar ambos fragmentos. Hay muchas técnicas y van a ser dependiendo del cirujano. Lo podemos dividir en 2 porciones. Hay pinzas especiales para su separación en cataratas más blandas. Puede ser en 4 porciones, es al gusto del cirujano. En este caso se hizo en 2 porciones. Vemos cómo se van facomulsificando con el ultrasonido, las vamos emulsificando y aspirando a través de la misma boquilla. Ya el primer segmento se facomulsificó y procedimos al segundo fragmento. No sé si observan que la punta tiene un movimiento oscilatorio que nos permite destruir o emulsificar el núcleo y después aspirarlo a través de la misma boquilla o del mismo bisel. Lo importante aquí es ya ver el reflejo del fondo de ojo, que nos indica que ya no hay más restos del núcleo, y con este instrumento de irrigación-aspiración vamos a terminar de extraer la parte de la corteza, que como dije anteriormente son las fibras más nuevas que se formaron en el cristalino, mientras que lo anterior era el núcleo, que era lo más denso. Introducimos solución viscoelástica para reformar la cámara y se introduce un lente intraocular flexible a través de esa incisión. Anteriormente se utilizaban lentes rígidos en los cuales tenían que hacerse una incisión más amplia de aproximadamente 9 a 10 milímetros para introducirlo, pero ya los últimos lentes intraoculares se pueden inyectar a través de la misma incisión, a través de la cual realizamos la facomulsificación. Es importante retirar esa solución viscoelástica, ya que en el postoperatorio puede producir aumento de presión intraocular.
Y una vez ya que se ha retirado ese viscoelástico, hacemos las hidrosuturas o con la solución, vamos a hacer el sellado a nivel de la córnea de las incisiones que realizamos anteriormente, sin puntos, dependiendo del caso, obviamente, pero esta es una de las técnicas más utilizadas. Y bueno, eso fue todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Gracias, doctora, por la presentación. De verdad estuvo muy buena. Nos encantó. Y bueno, las preguntas ya se las estaremos mandando cuando se coloque el video, Sí, pues. bueno, yo ese día me conectaré y pues a través del chat intentaré como responder. Me imagino que también me puedo conectar y cualquier cosa me conecto del teléfono y hablo a través de aquí, cualquier duda que tengan ese día. Sí, sería buenísimo. De verdad que estamos agradecidas y bueno, cualquier cosa, si me piden la presentación, yo le aviso.